Bienvenidos, esto es Vive Rent Radio. Vive de las rentas. ¿Cómo le va? Me da gusto saludarles. Soy Luis Ramírez. Esto es Vive Rent Radio. Estamos transmitiendo desde la Ciudad de México para toda la República Mexicana y los Estados Unidos a través de la frecuencia de El Heraldo Radio, la H, que sí suena, por cierto, ya 9 años al aire en este programa que tiene por objeto compartirle a usted toda la data, toda la información del mundo inmobiliario. Y bueno, Vive Rent Radio, co-conducido por Pablo Mateos, Eduardo Aguilera, quienes saludo con mucho gusto, y su servidor Luis Ramírez. Pues el objetivo es que usted conozca toda la data, todos los hacks para que pueda literal vivir de las rentas como lo hace hoy nuestra comunidad de miles de personas que están todos los principios de mes recibiendo el dinero producto de sus inversiones, producto de sus rentas, literal, que pues obviamente nuestros desarrollos, más de 30 desarrollos ya funcionando en varias ciudades de México, pero también en España, Estados Unidos, pues tienen este objetivo, han sido construidos para rentarse y están pues dejando rentabilidades muy superiores a la rentabilidad tradicional, rentabilidades superiores al 10%, que se pagan de manera mensual. Además nos hacemos cargo de todo, como nuestra línea de mini bodegas Vive Storage, la cual justamente pues inauguramos la sucursal Guadalajara la semana pasada. Con eso ya cubrimos el Bajío, cubrimos la zona de Cancún, el centro con el Estado de México, y usted puede invertir. Además, hemos democratizado las inversiones desde 500,000 pesos y recibir estas altas rentabilidades, pero solo este mes hay una promoción para que usted invierta desde 300,000 pesos. Si quiere saber más, por favor, pregúntenos en las redes sociales, mándenos un mensaje, le dejo la página web www.viverrent.com. Usted invierte en metros cuadrados, es dueño de metros cuadrados y obviamente nosotros nos encargamos de absolutamente todo y usted recibe sus rentas mes a mes, reciba rentas infinitas, perpetuas y además transgeneracionales. Usted puede heredar esas rentas y bueno, pues con la certeza de que además el día que usted necesite puede vender inmediatamente, puede vender sus metros cuadrados de este extraordinario negocio, que además de ser negocio, insisto, está respaldado por lo que se puede tocar, por ladrillos, por bienes raíces. Así es de que pregúntenos, por favor, no cuesta nada, la sesión es gratis y usted puede ganar mucho. La página web www.viverrent.com o escríbanos en todas las redes sociales, nos encuentra como Vive Rent. Y también nos puede escribir aquí a Pablo Mateos, lo encuentra como Pablo Maestro de las Rentas en todas las redes sociales, Eduardo como Eduardo.viverrent. Ya su servidor me encuentra como Luis Ramírez, Mundo Inmobiliario. Y bueno, queridos socios, pues felicidades por esta inauguración de Vive Storage, sucursal Guadalajara, ahí en el corazón de la perla tapatía. Y bueno, hoy vamos a hablar de un tema, como siempre en este programa, buscamos desglosar precisamente estos temas innovadores. Y hoy vamos a hablar de la transformación de espacios, cómo las bodegas se están convirtiendo en hogares, porque fíjense que, bueno, pues todos los centros industriales, estas grandes fábricas que había, pues lejos de las ciudades, y digo había lejos de las ciudades cuando las ciudades estaban mucho más pequeñas hace 50, 70 años, más o menos. Pues bueno, hoy el crecimiento de las ciudades ha hecho que la mancha urbana pues se absorba estos centros industriales y pasa, digo, el gran ejemplo, pasa en todas las ciudades y prácticamente en todo el mundo, pero bueno, el gran ejemplo es la zona de Polanco, ¿no? Lo que hoy se llama la Nueva Polanco, donde está la famosa cervecería Modelo Corona en la Ciudad de México. Y pues ahí está también la famosa Plaza Carso, donde el ingeniero Carlos Slim y su inmobiliaria Carso pues tienen edificios y vivienda y por supuesto el centro comercial, el Museo Somaya, etcétera. Todo esto, por cierto, una antigua fábrica y antigua pues no hace mucho, estaba operando a finales de los 90s. Entonces pues se tienen que reconvertir las ciudades, siempre se reconvierten y es una gran oportunidad, pero yo hablo de que aquí tiraron las fábricas y claro, ahora construyeron edificios, pero pues al final hoy los fierros, como siempre le llamamos a la construcción en bienes raíces, están muy caros, entonces hoy se están transformando también las bodegas como tal, o sea, esa estructura de lámina, pues se está transformando por dentro en bodegas y socios, creo que es algo
Pues el sueño dorado, ¿no? Así como nosotros convertimos una bodega en mini bodegas, en self-storage, en nuestra empresa de storage.com, pues también creo que sería el sueño dorado porque ya está la estructura, ya está la pared, ya está el techo, ya tiene esta pues privacidad, aunque obviamente a veces la vivienda requiere iluminación y tal, pero está muy bien que este cascarón nos sirva para crear adentro, además, supongo que varios niveles de vivienda, ¿no? ¿Cómo lo ven, socios? Y es algo que la gente pues está acostumbrando, porque hay muchas zonas urbanas. Hablemos, por ejemplo, de Naucalpan, también en el Estado de México, o hablemos de estas ciudades que se están juntando, ¿no? Ahí está San Juan del Río en Querétaro y el propio Querétaro, pero Pachuca y Hidalgo y la Ciudad de México, o sea, están prácticamente juntas, en fin, y así sucede en todo el mundo, ¿no? Hay San Marcos entre Austin y San Antonio, Texas, en fin. Creo que estos ejemplos hay muchos en el mundo y pues una gran oportunidad de redensificación, Pablo Mateos, Eduardo Aguilera. Hola socios, buenas tardes. Pues este tema que traemos hoy de la conversión de bodegas a viviendas, a espacio habitacional, es una consecuencia de la escasez de vivienda en el mundo que hemos trabajado mucho en este programa de radio y podcast en Viverrent. Hemos hablado, si recuerdan, de la necesidad de vivienda. Les hemos dado números sobre cómo cada año aumenta la demanda de viviendas y el parque de viviendas pues no crece tanto en México como en Estados Unidos, como en España o otros países de Europa, que son los que analizamos en este programa. Entonces, bueno, ante esta necesidad, los gobiernos, voy un poco de arriba, de lo más macro para llegar a las bodegas. Los gobiernos lo que dicen, bueno, hacen falta más viviendas y la verdad es que son bastante miopes porque dicen, ¿cuál es el problema de vivienda? Bueno, se ha perdido vivienda en renta porque se ha ido a renta vacacional, por ejemplo, ¿no? Y entonces empiezan a sacar legislación para restringir la renta vacacional. Por otro lado, dicen, hay vivienda disponible que está vacía. Entonces también sacan legislación, por un lado, para perseguir viviendas vacías. Aquí el caso más extremo es en Barcelona, ¿no? Donde te pueden expropiar la vivienda si está vacía mucho tiempo. Y en Jalisco se ha propuesto un impuesto para la vivienda vacía. Lo que pasa es que es muy difícil de controlar, ¿no? Pero aquí vamos viendo como hacia dónde van, ¿no? Como a castigar otros usos que no sea la vivienda tradicional en renta. Y luego, bueno, por ahí hacen algunas cosas para apuntarse medallas, como decir, hemos construido 200 viviendas de renta asequible, cosas así, que ni siquiera arañan el problema, ¿no? Porque son muy pocas unidades las que se consiguen, pero en este programa hemos hablado mucho que lo que necesitamos es ciertas mejoras y ciertas ayudas, no ayudas de dinero, sino simplemente facilitar los trámites, el tema de los problemas legales que hay en muchas propiedades en México, la densidad del uso, básicamente son esos dos, ¿no? Uno es otorgar mayor densidad o facilidad a crear más vivienda en el mismo suelo y por otro lado liberar suelo que no podemos comprar o desarrollar porque está atorado legalmente o por temas de permisos, ¿no? Esas dos cosas han sido las reclamaciones principales. Pero siempre nos hemos enfocado en vivienda, o sea, o la vivienda que ya existe o terrenos o propiedades que se pueden convertir en vivienda, ¿no? Que tienen ese uso. Pero hay muchas otras zonas de nuestras ciudades que ya están construidas y que tienen otros usos, ¿no? Hemos hablado alguna vez de oficinas, ¿no? Conversión de oficinas a vivienda, de locales comerciales a vivienda. Sobre todo esto es un tema que en España ha crecido mucho. En España casi todo el mundo vive en departamentos, no en casas. Todo el país está lleno de bloques de departamentos. La mayoría de ellos se construyeron después de los años 60 y por algún motivo a la gente no le gusta vivir a nivel de calle, no le gusta que en la ventana pase gente por la banqueta o por la acera, como se dice, y te vean. Es algo como muy cultural. Entonces, todos los edificios de los años 60 se construyen con la planta baja vacía, idealmente para locales comerciales o para servicios comerciales, que en la mayoría de los lugares nunca se hicieron. Entonces, sigue vacío. A veces lo usan para espacios para juntas de vecinos, para cumpleaños, para cosas así, pero generalmente no está muy ocupado. O para accesos o a veces para estacionamiento.
pero suelen ser espacios que pertenecen a la comunidad de vecinos, al condominio. Entonces hay todo un movimiento para convertir estos espacios, o si ya eran locales comerciales, y hoy en día por el e-commerce, por el aumento de los salarios, pues ya no merece la pena tener un empleado ahí todo el día en una pequeña tiendita que solo vende dos cosas cada 3 días, ¿no? Entonces, por la caída del retail, pues estos locales en algunos casos llevan 20 años vacíos. Eh, entonces hay todo un movimiento de conversión de locales. Pero bueno, el tema de hoy es como una tercera ola, ¿no? Se han convertido oficinas, se han convertido locales comerciales, falta convertir bodegas más grandes, naves industriales, etcétera. Y por ahí Eduardo se acordará que un amigo nuestro en Madrid eh, tiene, inició, vamos, un proyecto bastante avanzado para convertir unas naves industriales en coliving, ¿no? En un coliving de rentas intensivas. Finalmente no lo hizo porque, bueno, el dueño de las naves y tal, al final no lo aportó. Pero hemos visto en algunos lugares, ¿no? Donde se convierten a hotel las naves industriales, o en el aeropuerto de Guadalajara, por ejemplo, hay una zona medio industrial que eran locales y bodegas enfrente justo del aeropuerto, y se convirtió en un hotel sin modificar el edificio en sí, ¿no? Digamos, se convirtió por dentro. Entonces, bueno, pues lo que queremos es que haya cada vez más ejemplos de este tipo. Suena un poco como extremo, ¿no? Pero la gente, ¿cómo va a vivir en una bodega, en una fábrica? Bueno, pues en muchas ciudades antiguas, ciudades industriales, donde las fábricas se abandonaron hace 40, 50 años. En Inglaterra yo conozco muchos ejemplos, pero hay ejemplos iguales en las ciudades industriales de Estados Unidos, en Baltimore, en Pittsburgh, donde antiguos edificios industriales, que eran básicamente fábricas o incluso a veces centrales térmicas con chimeneas y todo, de ladrillo, así muy bonitas, estas que se hacían a principios del siglo XX, se han convertido a vivienda. Y la gente le encanta porque tiene este lado de las experiencias que también le gusta a Eduardo, ¿no? Y tú vives en una chimenea, o sales y ves una torre de agua, o hay todavía espacios muy grandes, o por ejemplo el hall enorme este que tiene algunas fábricas se ha convertido en pistas de tenis o de pádel. O sea, hay mucha creatividad que se puede hacer por dentro, y lo que hace falta es pues facilidad en los cambios de usos, y también a lo mejor pues que los ayuntamientos en los reglamentos municipales se adapten a otras formas de hacer vivienda que no sea construcción nueva. Entonces, por ejemplo, cuando están las restricciones del tamaño de ventanas o de patios, etcétera, bueno, pues que te dejen adaptarte a lo que ya existe. A lo mejor sí hay que hacer nuevos patios de ventilación, iluminación, pero que se preserve un poco también la arquitectura industrial, que en México no hay tanto. Pero sí hay muchos espacios industriales que les ha envuelto la ciudad, ¿no? Hemos hablado a veces de la zona de Polanco, donde está esta zona de Antares y el Museo Sumaya, etcétera, que hay fábricas alrededor. Y hay muchas zonas industriales que han sido envueltas por la ciudad. En Guadalajara, por ejemplo, la zona industrial donde estaba la antigua Kodak es enorme y es como un pulmón verde que está dentro de la ciudad. Ahora han abierto un centro comercial, pero próximamente habrá vivienda, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos reciclar esos espacios que son más centrales? ¿Cómo podemos hacia adentro, sin tirar las bodegas, convertirlas en vivienda? Yo creo que es un gran reto y una gran oportunidad. Adelante, Eduardo. Me encanta, socios, creo que tengo muchos ejemplos al respecto. Aquí les comparto algo que probablemente no les había compartido. Cuando yo empecé a explorar todo este tema de las rentas intensivas en la Ciudad de México, estuve analizando justamente una bodega cerca de Ciudad Universitaria. Y se imaginan que yo entraba a la bodega y empezaba a ver en 3D, ¿no? O sea, yo decía, híjole, es que aquí cabe un loft, cabe tal, pero aquí encima cabe otro, ¿no? Y te puedes imaginar como el espacio bien aprovechado, el espacio increíble que puedes generar, claro, poniéndole diseño, poniéndole confort. Pero pues resulta increíble. Y la cantidad de metros cuadrados rentables que me daba transformar una bodega era increíble. En ese momento no llegué
a temas de cambio de uso de suelo ni nada por el estilo, se quedó en estudio, pero sí me dejó como la espinita de lo que se podía hacer en el futuro. Y de ahí, transitando por la historia de Viverrent y de todas las cosas que nos ha tocado vivir y ver, recuerdo todo el add value que se han generado justo en estas zonas industriales transformadas. Pongo de ejemplo de Pearl en San Antonio, por ejemplo, que es una zona, o sea, tú lo ves desde afuera y parecen fábricas y adentro son viviendas, centros comerciales, una vida muy activa y muy interesante. Y de ahí me brinco, cuando tuvimos este evento del Billion Dollar en North Carolina, donde nos llevaron, había un arquitecto que estaba remodelando, que compró ahí como una, pues es como una bodega ahí Sí, en eran la zona, bodegas. eran Sí, bodegas. sí, eran bodegas vacías. Pero Y recuerdan, socios, cómo empezamos a imaginar, a trazar nuestros depas dentro de eso y les dimos un ejemplo de cómo podíamos transformar una vivienda X en algo que diera una gran rentabilidad, ¿no? Entonces, tener esa visión de transformación, aprovechar estos espacios y lo pienso con las otras cosas que hemos hecho también, con mini bodegas. Se agarra una gran bodega que a lo mejor ya no es rentable porque ya no está dentro de la zona industrial, ya quedó dentro de la ciudad, pero el autoalmacenaje se transforma pues en una opción increíble para construir dentro de esa bodega. Entonces sí, yo soy 100% como de la idea de reutilizar todos estos espacios que ya están techados, en donde tienes que invertir menos para darle otros usos y darle más valor. A mí me interesa mucho ir transformando espacios que generen mejor calidad de vida y que generen mayores plusvalías para todos los que están en la zona. Y creo que eso todos conocemos zonas que a lo mejor se sienten un poco abandonadas, ¿no? Pues yo los invitaría a todo el público a imaginar qué se les ocurre que pudieran hacer ahí, cómo podrían darle vida de nuevo a esas zonas y cómo podrían aprovechar para tener una muy buena rentabilidad. Por Aprovechando ahí, los fierros, ¿no? Que además está de claro. moda socio lo industrial, la arquitectura semi-industrial le llaman. Y volver espacios multifuncionales también. Tenemos que cambiar la idea cuadrada de lo que es vivienda. Tenemos que cambiar la idea de que este espacio solo sirve para dormir, o este espacio solo sirve para trabajar, o este espacio solo sirve para almacenar. En realidad, hemos visto cada vez más una transición para estos espacios mixtos transformables que dependen de para lo que se use. Entonces, un mismo espacio podría ser un dormitorio, pero durante el día, pues puede ser una oficina. Y pienso estos casos que nos platicaron en el centro de la Ciudad de México, o en una de las colonias donde hay, creo que era la Roma, donde hay muchos restaurantes, donde habían transformado un espacio de mini bodegas justamente en espacios para dormir. ¿Por qué? Porque los empleados salían a las 3 4 de la mañana, el traslado era complicado, caro, peligroso, y quedarse cerca de la zona de restaurantes, descansar, pues mejoraba la calidad de vida de estas personas, pero pues en realidad en parte era un self-storage y aquí lo que se estaban almacenando eran ellos mismos, ¿no? Me resulta como un dato curioso de esa parte de espacios mixtos. Y justo ayer visitaba el TEC de Monterrey y me gustó mucho un esquema que tienen, le llaman colmenas. Son espacios, cajones, ordenados en diferentes niveles, donde literalmente los estudiantes
se meten a dormir, a descansar, porque como es muy intensa la vida de la universidad, se la viven ahí mucho tiempo, están haciendo trabajos, pues tienen estos espacios para descansar. Imagínense como un hotel cápsula, pero como mucho más light, ¿no? Como simplemente espacios para descansar. Pero bueno, yo doy ideas nada más de lo que me ha tocado vivir y creo que con esta lluvia de ideas siempre podemos darle nueva vida a estos espacios ya instalados y transformar espacios, bodegas industriales en algo con mucho más valor o con mucha más experiencia, ¿no? Entonces, pues es lo que nos toca, seguir inventando y creando socios. Oye, Luis, me estoy acordando que ahí en The Pearl, en San Antonio, grabamos tú y yo un video que ya lo busqué aquí en mi canal de YouTube, está en el video número 120. Y está Sí, muy sí. interesante porque precisamente se llama Los nuevos usos de espacios industriales. Y Para... ya tiene como 2 años, por cierto, Sí, ¿no? exacto. O sea, Sí, o más, o tres, sí. pero es que justo eso, Pablo Eduardo, yo lo que veo es que hay una oportunidad de crear y de utilizar los fierros, porque hoy volver a construir está carísimo, cada vez se está poniendo más caro con los aranceles que, por cierto, ya entran de nuevo para el acero. Entonces, pues imagínate tirar y volver a traer acero para volver a construir. Entonces, aprovechando lo que está. Y también, pues, esta tendencia industrial que se ha visto también obligada a florecer por el alza de precios de los materiales, y hoy te entregan edificios residenciales de nivel medio, pero con supuestos tintes industriales. Digo, la realidad oculta es que es carísimo el plafón y pues no queda más que tener ahí los tubos, las tuberías expuestas, pero al final sí es un estilo arquitectónico, sí es pues un estilo arquitectónico aprovechable también para interioristas y tal. Entonces, al final creo que sí es una oportunidad de redensificar y creo que ahí, socios, tenemos el reto de así como hemos construido o convertido bodegas en mini bodegas, en self-storage, deberíamos convertir una bodega pues en algunos departamentos, en algunos smart depas o centros de vivienda que ahí el único problema que le veo sería la luz, pero bueno, pues ya hemos tenido algunas unidades rentables que no tienen suficiente luz. ¿Y cómo se llama esta luz, Eduardo, que les ponemos? Que es una luz que asemeja a la luz natural, ¿no? Y hay unas luces LED que imitan a la luz natural, pero también de manera indirecta. Y luego hay otros tubos que tienen Hay una... otros que la captan Sí, la directamente, captan con espejitos la mandan. Ujú. y ¿Cómo? además, sí, la pueden... o sea, es curva. La Es un mandas por fibra tubo. óptica. Son como espejos que le pones arriba de una propiedad. Además se van moviendo y la distribuyen por fibra óptica y entonces lo que tienes realmente adentro es luz natural. Sí, es Pues como... buenísimo, es algo que tenemos que implementar sin duda y que pues ya la tecnología nos permite apalancar. Ahora, pues de esas son las propiedades de las que se habla en el futuro, una propiedad totalmente sin luz, pero que además, pues si quieres poner una ventana, que así van a hacer ahora los aviones, socios, o sea, simplemente tienes una pared y pones una pantalla que asemeja, pues que estás viendo la naturaleza, ¿no? O sea, a eso va a llegar la vivienda sin duda en algún momento, y pues creo que tendríamos que ser pioneros. Y bueno, pues se nos acaba el tiempo. Recuerde que usted puede invertir en nuestra empresa hablando pues de estos proyectos con innovación, que tenemos más de 30 desarrollos funcionando, miles de inversionistas que ya están viviendo de las rentas y que reciben cada mes su rentabilidad. Usted puede empezar a vivir de las rentas invirtiendo desde 300,000 pesos. Hay una promoción este mes solamente. Y pues, ¿cómo lograrlo? Simplemente invirtiendo en inmuebles respaldados por bienes raíces. Nosotros nos encargamos de toda la operación y acabamos de inaugurar nuestra sucursal Guadalajara en Mini Bodegas Viverrent. Entre a la página, pide una cita, www.viverrent.com. Pídanos una cita, no cuesta nada y usted puede ganar mucho y pues insisto, puede empezar a vivir de las rentas. Así es de que entre a las redes sociales, también nos encuentra como Viverrent, o repito, la página web www.viverrent.com. Gracias, Pablo Mateos, gracias, Eduardo Aguilera. Yo soy Luis Ramírez. Nos escuchamos la próxima. En un momento regresamos a Viverrent Radio. Vive de las rentas. Continuamos en Viverrent Radio. Vive de las rentas. Como
¿Cómo le va? Me da gusto saludarle. Soy Luis Ramírez. Esto es Viverren Radio. Estamos transmitiendo desde la Ciudad de México para toda la República Mexicana y los Estados Unidos. Más de 30 estaciones por FM a través de El Heraldo Radio, la H, que sí suena. 9 años al aire ya. Muchas gracias a ustedes por el favor de su atención. Y recuerda que además de escucharnos aquí en el radio, al aire, en vivo, todos los sábados en punto de las 4 de la tarde y los jueves a las 10 de la noche, también puede escuchar el podcast en todas las plataformas. Nos encuentra como Viverrent. El objetivo de este programa, co-conducido por Pablo Mateos, Eduardo Aguilera y su servidor Luis Ramírez, es compartirle toda la data, toda la información, todos los hacks para que usted también pueda vivir de las rentas como ya lo hace nuestra comunidad. Hoy miles de personas están viviendo de las rentas gracias a que han invertido en edificios que hemos desarrollado en varias ciudades de México, pero también en España, en Estados Unidos, edificios que se han creado, build to rent, que se han creado para rentar, y hoy las personas, además nosotros nos encargamos de toda la administración, pues están viviendo literalmente de las rentas. Además hemos democratizado estas inversiones y bueno, fíjese, lanzamos la semana pasada, inauguramos nuestra sucursal Viverrent en Guadalajara, ahí en la Perla Tapatea. Con eso ya cubrimos el Bajío, el sureste de México, en Cancún, el centro, en el Estado de México. Y bueno, usted puede invertir desde 300 mil pesos y empezar a generar altas rentabilidades. Le digo, más del 10% anual que se comparte de manera mensual. Usted recibe rentas de manera infinita, permanente, transgeneracionales, las puede heredar con la certeza de que puede usted vender su inversión en cualquier momento si lo necesita. Pero bueno, tenemos clientes que de verdad están muy satisfechos. Pida usted una cita en www.viverrent.com porque también hay spots limitados. De manera muy sencilla, en un Zoom le platicamos de qué se trata. No cuesta nada la cita y usted puede ganar mucho, insisto. Escríbanos por favor a www.viverrent.com o nos puede encontrar en todas las redes sociales igualmente como Viverrent. Pero le repito la página web para que haga una cita ahora mismo, www.viverrent.com. Y bueno, queridos socios, Pablo Mateos, Eduardo Aguilera, felicidades otra vez por esta inauguración de esta nueva sucursal de Viverrent. Y en este programa siempre traemos temas a desglosar, temas muy interesantes como el que traemos esta tarde, la rentabilidad de Airbnb, que va más allá de las vacaciones. Todas las personas creen que Airbnb es solamente una plataforma que se utiliza para rentas vacacionales. Y sí, digamos que se fue el sentido de la creación de la plataforma, aunque sus creadores pensaron en un lugar para dormir, fuera de vacaciones o fuera de ciudad. Al final, pues las estancias son estancias cortas, pero hay un gran mercado. O sea, la mayoría de personas creen que solamente estancias de 2 días, de 3 días, de un fin de semana, pero hay un gran mercado y nosotros lo hemos probado en nuestros edificios, que es el mercado de rentas medianas, por ejemplo, de mediano plazo, que además tiene una demanda extraordinaria y que Airbnb sirve como plataforma y otras plataformas también sirven pues como ese mediador para el que está buscando la propiedad, el Property Finder, y para el que está buscando obviamente promoverla. Y es que hoy las personas buscan mediano plazo y hay muchos ejemplos. Vamos a poner el primero, los trabajadores de una fábrica, el mecánico o el contador, que a lo mejor tiene que venir por una semana o por un mes o por 2 o 3 meses a capacitar o a implementar una nueva máquina, pues esa persona se podría quedar en un hotel, pero es más cómodo quedarse en una vivienda, en un lugar donde se sienta pues más acogido, por supuesto, que se sienta como en su casa, y eso es lo que buscan las personas, vivir donde sucede la vida, y los hoteles son muy cómodos. A mí me gustan cuando estoy de vacaciones, cuando estoy de turista, cuando necesito un spa, pero realmente ya cuando tienes una estancia mediana, que para mí una estancia mediana es de más de una semana, pues ya puedes justo pensar en un departamento o gente que quiere vivir en una ciudad o en otro país. Pues realmente lo que buscan esos viajeros, por ejemplo, es descubrir las comunidades, ¿no? Descubrir el entorno y no ir pues a la zona turística. No ir si vas a París, no quieres ir a la Torre Eiffel cuando eres ya viajero o cuando vas a trabajar, pues quieres realmente estar
a lo mejor desayunando donde desayunan los locales, que también es un turismo de moda, por cierto. Pero bueno, alejándonos del turismo y de las vacaciones, pues están estos ejemplos, ¿no? O los nómadas digitales. Hay personas que van, gracias a su empleo, viajando por el mundo, pero viviendo el mundo. Se quedan 2 meses en Bali, 2 meses en Mérida, 2 meses en Los Cabos y se van cambiando. Y pues para eso existe Airbnb, porque la ceguera, la miopía, como dices, querido Pablo Mateos, de muchos propietarios es: yo quiero mi casa y la quiero rentar por un año. Y la quiero rentar por un año porque además eso dice el Código Civil, pero se pierde la oportunidad de generar más rentabilidad, de generarle mayores ingresos, porque pues obviamente esto encarece el valor de las rentas cuando se renta de manera mensual, de manera semanal. Entonces, el propio Airbnb, y con esto concluyo, socios, el propio Airbnb promueve, cuando uno da de alta sus propiedades, hay un descuento. Digo, entiende perfectamente el algoritmo que hay personas que rentan por semana o por mes y te obliga, bueno, no te obliga, pero te sugiere poner un descuento para cuando hay una renta semanal o para cuando hay una renta mensual. Y la verdad es de que en varios de mis edificios, de nuestros edificios en la empresa, socios también, y las propiedades que tengo de manera personal en Airbnb, sí tengo con mucha frecuencia, con mucho más frecuencia de la esperada, estancias de 20 días, de 60 días, de 40 días, y gente que ya se quedó un mes y dice: oye, me quiero quedar otro mes. Circunstancias, pues ya les puse un par de ejemplos, ¿no? El que viene a trabajar, el que anda haciendo home office, pero también las situaciones que cambian de la vida. Se cambió de casa, perdió su casa, se divorció, en fin, circunstancias. Y Airbnb es una herramienta que te permite encontrar, pues literalmente un hogar, aunque sea por unos días, semanas o meses. Pero bueno, hay otras formas, queridos socios. ¿Cómo la ven, Pablo Mateos, Eduardo Aguilar? Hola socios, buenas tardes. Bueno, pues el tema de esta sección es Airbnb más allá de las vacaciones. Y bueno, en primer lugar, cuando decimos Airbnb, pues nos referimos a todas estas plataformas, no solamente Airbnb, a las plataformas que erróneamente se llaman de renta vacacional en español. En inglés, en general se refieren como Short-term rentals. De hecho, se usa ese acrónimo STR o STR, Short-term rentals, que significaría rentas de corto plazo. Entonces, yo me gustaría empezar por el tema del plazo, y si recuerdan los que nos siguen de hace más tiempo, el famoso triángulo de las rentas intensivas. Lo que estamos rentando son unidades de tiempo más para hacer más rentable estas rentas intensivas. Entonces, cuando pensamos en Airbnb, en estas rentas vacacionales, inmediatamente nos vamos a la noche, ¿no? Nos vamos al modelo hotelero que se renta por noche. Si todos recuerdan aquí, ¿no? Que a veces nos duele un poco el codo pagar por llegar a las 11, 12 de la noche, solo dormir y salir a las 6 de la mañana, ¿no? Porque esa es la noche, o sea, realmente el corazón del modelo hotelero es pues dormir en el lugar. Pero si expandimos un poquito más, y como dice Luis, ese límite de la semana, ¿no? Para Luis decías que por debajo de una semana tú lo consideras turismo o vacaciones, y por encima de una semana pues ya vas a hacer otras cosas, ¿no? Me parece muy interesante ese parteaguas, porque efectivamente es así, ¿no? Cuando estás más de una semana en un hotel, pues ya sientes como que necesitas algo más estable. Y además te cansas del hotel porque va habiendo rotación, ves gente distinta, y te sientes como que no estás en tu hogar. Te cansas hasta del housekeeping, socio. Sí, exacto. No, te están interrumpiendo, hay distintas personas. Entonces, si te vas a una renta de corto plazo, pues vas a tener más intimidad, vas a poder comprar a lo mejor incluso en el súper, vas a comprar algunas cosas que puedes hacer tu propio desayuno o la cena, etcétera, o simplemente compras comida en otro sitio y la llevas ahí y te la comes. Entonces ya necesitas cubierto, necesitas otras cosas. Y Y hay ahí un ya ahorras en solamente en comprar tu súper y tenerlo en tu lugar. Con eso ya ahorras. Sí, exacto. Empiezas a ahorrar respecto a comer en el restaurante y del hotel. Y entonces, bueno, pues está ese límite de la semana, y ahí es donde entran lo que en Estados Unidos se llaman estancias largas, ¿no? En el mundo hotelero, que es precisamente por semanas. De hecho, hay hoteles que están orientados a ese tipo de estancias. Las hoteles suelen tener una cocina, ¿no? Microondas, tienen un servicio de lavandería importante dentro del hotel. Son estas cadenas de estancias medias, largas, que básicamente es más allá de una semana. Pero en el mundo de Airbnb, estas plataformas, pues se ha usado mucho, ¿no? Para esto. Y luego el otro límite de tiempo es el mes.
Y el mes es muy importante, o sea, los 30 días, porque legalmente, por ejemplo, en Estados Unidos, para que se considere una renta menos de un mes, y ahí entra el municipio y entran un poco como a regular, porque no solamente son hoteles, ¿no? Siempre ha habido estos hostales, lodges, en España se llaman pensiones, hay muchos tipos de hospedaje, no solamente el hotel, que históricamente ha estado regulado. Entonces, en general, en casi todos los países se considera esa estancia corta menos de 30 días, ¿no? Y se considera hospedaje, ¿no? También legalmente. Entonces, por el otro lado, aquí ya hemos ido bajando de la noche a la semana al mes. Por el otro lado del extremo, en el triángulo de las rentas intensivas, está el arrendamiento. Y el arrendamiento en el Código Civil, en México, pero también en otros países que más o menos heredaron el Código Civil francés del siglo XIX, es igual. El arrendamiento empieza en un año, ¿no? El mínimo es un año y se considera, en España igual, se considera arrendamiento a partir de un año. Entonces ahí ya tiene una serie de implicaciones legales, posesión, todo lo que hemos hablado ya en este programa. Entonces, de un año para arriba, todo lo tenemos claro, ¿no? Entonces, en este rango que va del mes al año, hay una gran oportunidad, que es la que hemos enseñado a los alumnos de Viverrent en la academia, es la que nosotros utilizamos en nuestros propios edificios y de la que se benefician nuestros inversionistas en Viverrent. Porque muchos de nuestros edificios están en esto que llamamos rentas de de corto y medio plazo, que básicamente serían entre un mes y 9 meses, básicamente, ¿no? Sí, podría llegar a 11 meses, pero generalmente es un mes a 6, ¿no? Son contratos de 3 meses, de 6 meses y con todo incluido. Y aquí hay yo creo que hay una gran oportunidad porque la gente está encantada, ¿no? Hay veces que dicen, no, es que no me puedo creer que por no sé, 6.000, depende de la ubicación y lo que demos, pero 6.000, 8.000 pesos mexicanos está todo incluido, ¿no? En las ciudades. O en Tulum, un departamento enorme con albercas, con todo lo que tenemos en el Mar de Epa, lo puedes rentar desde unos 15.000 pesos mexicanos, ¿no? Que son $750, con todo incluido. Entonces, ese es un área que la gente que ciegamente solo va a Airbnb a la noche, pues está perdiendo. Y además, esta renta de medio y largo plazo la puedes captar en plataformas como Airbnb, o sea, alguien que llega, que no sabe cuánto tiempo va a estar y te renta una semana y luego se acaba quedando, ¿no? Por meses. Entonces, ya las renovaciones las puedes hacer directamente o tener tú tu propia plataforma, que eso también está creciendo cada vez más. Hay otras plataformas en Google, en el mismo Google Maps, en el Google, hay una área que se llama Google Rentals, o sea, en las búsquedas y próximamente en inteligencia artificial también habrá alguna manera de que tú le pides, bueno, ya existe, ¿no? Le pides a ChatGPT que te organice un viaje y te hace las reservaciones. Entonces ahí un poco vamos a ir al campo privado, ¿no? Donde directamente ChatGPT, o sea, ya no hace falta ni anunciarse públicamente, va a entrar a las páginas y a los algoritmos que se hablarán directamente entre distintos agentes y ahí se hace la reservación. Y es un poquito como volver al trato directo entre el propietario y el inquilino y eliminar algunos de estos trabas y costos que ejercen estas plataformas de renta a corto y largo plazo, perdón, a corto plazo, como la renta vacacional. Pues yo creo que hay mucho potencial ahí y me da mucha rabia que los desarrolladores inmobiliarios generalmente solo piensan en Airbnb, incluso a veces en las torres de edificios ponen venta de departamentos listos para Airbnb, o sea, solo piensan en esa opción y la opción vacacional, que también genera ciertos problemas para los vecinos en algunos edificios, mientras que esta otra opción de medio y largo plazo, que al final es alguien que va a vivir ahí por meses, no la están desarrollando porque tampoco hay plataformas que se dediquen a esto. Entonces yo creo que cerrando, en el futuro va a haber plataformas que de manera más amplia anuncien la renta de medio y largo plazo y los portales propios de reservas, motores de reservas que tú tengas propios y la inteligencia artificial también que va a facilitar esa renta directa con el dueño. Adelante, Eduardo, tú tienes más ideas sobre todo este tema. No, es fascinante, socios. Me encanta estos espacios de radio porque además lo siento como espacios íntimos donde podemos generar lluvia de ideas. Pero sí, estoy completamente de acuerdo. Yo creo que aumentar la rentabilidad en este tipo de enfoque tiene que ver con las experiencias, por ejemplo. Ya Airbnb sacó como toda esta sección exclusiva de experiencias
en donde pues los usuarios ya no están buscando solo un espacio, sino algo extraordinario, algo fuera de lo común. Y ustedes hablaron de estos diferentes bloques de tiempo, ¿no? Necesitas cosas distintas cuando vas a estar menos de una semana, cuando vas a estar más tiempo, un mes o un año, ya las necesidades van cambiando, pero desde la perspectiva del usuario, pues se facilita mucho más. Ahora el mercado, la información se vuelve mucho menos asimétrica gracias a la tecnología, gracias a inteligencia artificial, porque en milésimas de segundo vas a tener la comparativa y además te va a ayudar a tener una personalización, ¿no? Porque de alguna forma tu asistente personal o ChatGPT ya sabe qué es lo que necesitas, qué es lo que estás buscando, si llevas niños, si no llevas niños, si siempre necesitas que haya un espacio de lavandería o no. Y eso, pues por supuesto, va a ahorrar muchísimo el espacio, pero bueno, este es desde la perspectiva del cliente. Ahora, desde la perspectiva del inversionista o el que tiene el espacio de rentas, siempre el corto plazo tiene su costo, ¿no? Y el costo del corto plazo es de alguna forma la inestabilidad. El riesgo. Y el riesgo, tuviste una buena reserva hoy o esta semana, pero no sabes si vas a tener la próxima o no sabes el tipo de huésped que vas a tener o el costo de limpieza, ¿no? Mientras más corto es mayor, las amenidades, el nivel de exigencia además que tiene ya la competencia te hace tener un monto de inversión y al final pues lo que hemos platicado, ¿no? Airbnb se puede transformar en un trabajo de tiempo completo, no en un negocio, ¿no? Un trabajo que te tenga ahí, porque el cliente, tú le pusiste, sí, la entrada es hasta las 6 de la tarde, pues no, el cliente quiere entrar a las 9, 10, tuvo un problema, se le fue el agua, o sea, un montón de cosas que pueden ir aumentándote el costo, tanto en dinero como en tiempo, que siento yo que es lo más costoso. Pero pensando en cómo como inversionistas podríamos ampliar este tiempo, les comparto dos ideas que hemos platicado en estos últimos días. Uno de ellos es el tema de cómo ofreces una experiencia que dure determinados días, ¿no? Ya no ofreces un espacio, sino ofreces una experiencia. Vas a entrar a este reset wellness donde vas a salir más joven, con más energía, con menos estrés, con no, yo qué sé, pero dura X días, dura 5 días, dura 7 días y hay un journey en todos esos y con eso, desde mi perspectiva, vamos a lograr que las estancias sean más largas, como coordinar con un tipo de público en donde no te vuelves una opción más, sino te vuelves la opción porque ofreces un valor agregado y es parte de lo que estamos experimentando en los Penthouse Experience y en otros conceptos que estamos desarrollando en ViveRent. Y luego, un tema a lo cual puedes transitar en donde se necesita tener muchos más espacios, pero yo creo que es un paso que es muy interesante. El tema de la membresía. Imagínense una membresía o una renta, o sea, cambiar el concepto de renta por espacio, sino una membresía en donde tú puedas vivir donde quieras, en las condiciones que quieras, en determinados lugares y que esté abierta por todo el año, ¿no? Entonces, tu concepto de vivienda ya deja de estar amarrado a un sitio en particular. Sabes que puedes vivir un mes en Ciudad de México y 2 meses en Monterrey y otros 2 meses en la playa y así irte moviendo, darle a un huésped una variedad de alternativas que le permita cambiar el concepto de ligar una casa, un espacio y un lugar
a tener eso, una membresía. Yo sé que mi membresía me incluye la vida y esa vida es tan flexible como la vida que yo quiero tener. Creo que por ahí puede ir el futuro de lo que podría ser la renta para estas nuevas generaciones y estas nuevas visiones. No sé cómo lo vean socios, pero creo que Pues podemos ir cambiando el paradigma. una muy, muy buena visión, Eduardo, y la verdad es que algunos gobiernos ya están planteando, por ejemplo, y no solo gobiernos, sino modelos económicos, planteando pues rentarte la vivienda o garantizarte la vivienda mientras vives, te mueres y el tenedor, el dueño, el banco le puede dar la vivienda a alguien más. Digo, es un poco como las hipotecas transgeneracionales en China o que ya en algunos países las están planteando también porque pues ya no alcanza una vida para pagar la casa literalmente, ¿no? Entonces, pues eso, te puedes comprar una membresía en la que, pues mientras estés vivo, pues puedas vivir y te puedes cambiar en alguno de los edificios, por ejemplo, los de Viverrend, etcétera. Pero muy, muy interesante, ¿no? Creo que al final se está modificando la forma en la que vivimos las ciudades, en la que hay algunas corrientes que dicen que al contrario, ¿no? Las personas cada vez menos van a querer viajar y van a hacerlo de manera virtual. Yo lo dudo, yo veo un boom en el turismo, datos de este 2025 pues apuntan a que va a seguir habiendo un boom, pero pues en fin, interesante. Oigan, pues hablando de inversiones, creo que lo más interesante es que hemos democratizado las inversiones en bienes raíces y hoy las personas que nos escuchan podrían estar recibiendo rentas y no tienes que comprar un departamento completo, una bodega completa. ¿Cuánto vale una bodega? Vale 30, 40, 50 millones más adecuaciones. Con nosotros puedes invertir desde 300,000 pesos este mes y recibir grandes rentabilidades. Tenemos miles de personas que ya están viviendo en las rentas, que ya han comprado en algunos de nuestros edificios. Tenemos más de 30 edificios que han sido construidos para rentar en México, en Estados Unidos, en España. Nuestra línea de mini bodegas, vivestorage.com, que acabamos de inaugurar la semana pasada, la sucursal Guadalajara, y donde precisamente por esta inauguración las personas pueden invertir desde 300,000 pesos y empezar a vivir de las rentas. En su inversión está respaldada por metros cuadrados de un bien raíz en un fideicomiso. Nosotros nos encargamos de todo, de la administración, y usted, como los miles de inversionistas que ya viven de las rentas, simplemente espera a que llegue el día 5 o 6 de cada mes para recibir su dinero. Rentabilidades superiores al 10% anual que se pagan de manera mensual. Y lo mejor, queridos socios, es que son rentas infinitas, rentas de por vida, transgeneracionales, porque además pues se pacta pues a quién se le van a dar el día que ya no esté nuestro inversionista, y obviamente pues con la certeza de que puede vender en cualquier momento puede vender su fracción, sus metros cuadrados, y pues es extraordinaria la forma en la que las personas pueden hoy invertir con nosotros. Si usted quiere saber más, pida una cita en www.viverrent.com. Solamente una semana más podrá invertir desde 300,000, pero regularmente puede invertir desde 500 y recibir estas altas rentabilidades. Repito, la página web www.viverrent.com, aunque nos encuentran en todas las redes sociales, por supuesto, también como Viverrent. Y a mis queridos socios y coconductores de este programa, los encuentran también en las redes sociales, a Pablo Mateos como Pablo Maestro de las Rentas, a Eduardo Aguilera como Eduardo.viverrent, y a su servidor me encuentran como Luis Ramírez Mundo Inmobiliario. Pídanos una cita, pregúntenos, es un Zoom o una llamada telefónica que dura 10, 15 minutos. Le explicamos cómo usted puede invertir desde 300,000 pesos y recibir rentas, pues de por vida, le decía, y pues con esta garantía. Hay tres garantías que usted pues va a conocer en la llamada: las rentas garantizadas, la inversión también está respaldada por un fideicomiso. En fin, pregúntenos directamente en las redes sociales o en www.viverrent.com. Gracias, Pablo Mateos. Gracias, Eduardo Aguilera. También le agradecemos a usted por el favor de su atención. Yo soy Luis Ramírez. Nos escuchamos la próxima.
Esto fue Vive Rent Radio. Vive de las rentas. Te esperamos la próxima semana.